En este programa se reconstruyen hechos reales. Los nombres de algunos protagonistas han sido cambiados. Está dirigido a público adulto y contiene imágenes que pueden causar inquietud. Se recomienda discreción. Es el peor asesino en serie en la historia de Estados Unidos. Este es el relato inédito de dos notables clarividentes que ayudaron a la policía a capturarlo. Pude percibir el olor de la muerte. Siempre es inconfundible. En Nueva Jersey, un rapto sigue a otro. Para encontrar al culpable, una clarividente trata de conectarse con las víctimas. Abandoné mi cuerpo, ella se introdujo en él. La dejé hablar a través de mí. Cuando las pistas escasean y las respuestas son vagas, los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes. Clarividentes. La captura del asesino. Des Plaines, Illinois. Un suburbio de clase media a 30 minutos de Chicago. El 11 de diciembre de 1978, Margaret Billows llega a una farmacia local. Es una noche especial para la familia Billows. Es el cumpleaños de Margaret. Todo está dispuesto para la fiesta. Margaret viene a recoger a su hijo de 15 años, Tommy, quien trabaja en la farmacia. ¿Qué tal? Hola. ¿Y Tommy? Sí, ahí está. Hola, mamá. Hola. Hola, cariño. ¿Puedes poner esto abajo? Claro. ¿Listo para irte? No, debo hablar con ese contratista. Tommy quiere hablar con un contratista sobre un trabajo de verano en un sitio de construcción. Correcto, regresaré Tommy, enseguida. espera. No olvides esto. El hombre espera en el No aparcamiento. tardaré. Echaré un vistazo. Muy bien. Pero Tommy no regresa ¿Qué hora tienes? y su madre se Voy a preocupa. buscarlo. Afuera no hay ninguna señal del joven, ni del contratista. Tommy Billows salió de la farmacia y desapareció. La familia Billows registra todo el sector. No encuentra nada. Esa noche denuncia oficialmente la desaparición. En la mañana siguiente, la denuncia llega al teniente detective Joseph Kozenczak. Recibimos en nuestra oficina una denuncia sobre la desaparición de un chico de 15 años de esta localidad. Adolescente de Des Plaines. ¿Hay datos? Kozenczak ve el nombre de la escuela de Tommy. Mi hijo asistía a la misma secundaria local. De modo que eso atrajo mi atención y comencé a interesarme más en este caso de desaparición. Detectives de Des Plaines entrevistan al jefe de Tommy respecto al hombre con quien el chico salió a hablar. Aquí, pero no ha vuelto. ¿Tiene su dirección? Un contratista había estado en la farmacia para darles una cotización para instalar algunas repisas y vitrinas. El hombre había estado poco antes de la desaparición de Tommy. El dueño solo conoce el primer nombre, Realmente John, ignoro su y su apellido. teléfono. Su teléfono debe estar por aquí. Llevará algún tiempo lograr antecedentes a partir de solo un número. ¿Listos? Nadie cree que Tommy quisiera huir de casa. Más a la izquierda. Es un buen estudiante y deportista que adora la fotografía. Era un joven disciplinado, tenía sus metas, quería ir a la universidad.
Juntaba dinero para instalar su propio cuarto oscuro en casa. Era responsable, no la clase de muchacho que se comprometiera en actividades ilícitas, como drogas o cosas que pudiesen alejarlo de su casa inesperadamente. Basada en un número telefónico, la policía reúne antecedentes del contratista. Descubre que tiene un prontuario incriminatorio. Cumplió condena por abuso sexual en Iowa. Él es. Su víctima, un adolescente. Correcto. Quiero que ahora confirmen con las autoridades. Su nombre, John Wayne Gacy. Sin duda es él. Prácticamente cuando nos confirmaron esos antecedentes, se nos puso lo que llaman la piel de gallina. Porque en verdad, quedamos pasmados de tener a ese sujeto como uno de los últimos en hablar con el muchacho y que ahora resultaba ser un delincuente sexual. Decidí ir enseguida a la casa de Gacy para hablar con él. ¿Señores? ¿Gacy? Sí. Gacy vive en Norwich, Illinois, a minutos del aparcamiento en que Tommy desapareciera. ¿Lo vio? No, pero pueden pasar si quieren. Me parece bien, gracias. Sí. Adelante. Muy bien, señor. Le dije que lo habían visto hablando con el joven. ¿Qué Él lo desean negó saber? con vehemencia. Me dijo, ¿de qué habla? Eso es mentira. Imposible. Estuve allá una vez por un posible trabajo. Gacy dice estar muy ocupado para ir a la estación de policía ahora. Las repisas y les di una cotización. ¿Nada más que eso? Sí, eso es todo. Añadió que cuando terminara todos sus asuntos me llamaría. Luego iría por cuenta propia a la estación. Llámeme. Bien. Sin orden judicial, la policía no puede obligarlo a ir. Él titubeó en ocasiones. Eso me dejó la impresión de una persona engañosa. Pero Al día siguiente, Gacy se presenta para interrogatorio y se entera de que existe orden de allanamiento de su casa. Para poder continuar la investigación. ¿cuántas veces tendré Se que puso muy repetírselo? agresivo. Yo jamás vi a ese chico. Cuando le pedí que cooperara, le dije, John, necesito tus llaves. O te quedarás sin puerta de calle. Si no lo haces, entraremos de todas maneras. Aquí tiene las llaves. Gracias. En casa de Gacy encuentran cosas inquietantes. Una bolsa con ropas de talla juvenil, muy pequeña para Gacy. Un anillo de fraternidad de la escuela de Tommy Billows, pero con las iniciales JA. Licencias de conducir, ninguna de Gacy. También encuentran el recibo de revelado de un film de la farmacia en que trabaja Tommy. Los nombres de las licencias se confrontan con listas de personas desaparecidas. Detective. Descubrimos que todo el piso del closet de la casa de Gacy era un acceso que llevaba a una cámara subterránea. Iré por la linterna. El lugar era perfecto para ocultar un cuerpo, pero no hay huellas de excavación reciente. Los agentes notan que la tierra está cubierta con un polvo blanco. Es cal. Mucha gente esparce cal en las superficies terrosas para reducir la humedad. No hay prueba de crimen alguno. Sabíamos que al regresar a la estación de policía tendríamos que liberar a John Wayne Gacy, porque no teníamos suficiente. Pero Kosenczak era persistente. Lo primero que hice fue fijarle vigilancia. Asigné 2 detectives a instalarse en la calle frente a su casa para informar lo que pasara. Transcurrieron varios días sin ninguna posibilidad de arrestarlo. Entonces un colega sugirió a Kosenczak recurrir a una clarividente local. Estaba escéptico, por decirlo menos. Le pregunté quién era la señora y me dijo que se llamaba Carol Broman. Cuando llegó a mi puerta, supe que era un incrédulo.
Me miró directamente y me dijo, «Usted no cree en esto, ¿verdad?» Pero el detective está dispuesto a intentarlo todo para encontrar a Tommy. Pedí al teniente Kosensak que me trajera artículos pertenecientes al joven desaparecido. Broman tiene contacto con una persona a través de una pertenencia importante de ella. No está vivo, ya no está con nosotros. Es casi como una descarga eléctrica. No puedo explicarlo mejor. Al establecer el contacto, recibo una energía procedente del individuo que luego se expande y me da toda clase de información. Cuando toqué la cámara, lo primero que sentí fue miedo. Recreación. Un miedo terrible. Tortura. Después hubo imágenes en mi mente. Creo que jamás he detectado tanto terror. Nunca en mi vida. Carol detecta que Tommy Billows fue asesinado y que no fue el único. Así es. Me volví a él y dije, hay cadáveres por todos lados. Me preguntó, ¿qué? Y yo repetí, hay cadáveres por todos lados. Dijo, están enterrados juntos, formando un gran arco. Se me agolparon los pensamientos en la cabeza. Yo no tenía mayor información sobre otras personas desaparecidas aquí. ¿De qué estaba hablando? Pude percibir la muerte. Es un olor inconfundible. Carol Broman detecta al peor enemigo de la policía, un asesino en serie actuando. Él ha muerto. Visualiza los secretos macabros de John Wayne Gacy que impactarán a toda la nación. En 1978, detectives de Illinois piden ayuda a la clarividente Carol Broman en la búsqueda de Tommy Billows. ¿Qué? ¿Quiere mis llaves? El sospechoso, un Bien, hombre aquí están llamado las John llaves. Wayne Gacy. Pueden hacer lo que quieran, no encontrarán nada. Hay mucho sufrimiento. Carol cree que Tommy fue asesinado, tal como muchos otros. Su visión sorprende al detective Joe Kosensak. No teníamos idea sobre asesinatos múltiples. Fue ella quien nos hizo poner atención. La primera preocupación del detective es encontrar a Tommy. Trae un mapa de Cook County para que Carol lo estudie. Lago Michigan. Kentucky. Ella ve agua, pero no detecta a Tommy en ningún lugar del condado. Vi la letra M. Pensé que era el nombre de una empresa o parte del nombre de una empresa. El furgón de la empresa de construcción de Gacy lleva una letra M pintada. Carol ve también sitios de construcción. Las imágenes le llegan con intenso dolor. Repetidamente le digo en estas sesiones que no quiero seguir porque me exigen mucho. Estaba llegando a captar la manera en que algunos otros habían muerto, los sentimientos que los abrumaban, el gran terror y dolor. No me agrada ser clarividente. No me gusta el efecto que te causa. No me gusta saber qué le puede ocurrir a la gente. Fue una muerte espantosa y en realidad no quiero hablar de eso. Kosensak alienta a Carol. Deben encontrar a Tommy. Carol Broman continuó con la descripción de quien creía que era el asesino. Probablemente 40 años, hombre corpulento, con una cicatriz en el dedo meñique. Las huellas dactilares de Gacy son reveladoras. Se advertía una cicatriz en su dedo meñique, lo que, por cierto, confirmaba toda la información que nos había dado Carol Broman. No solo la visión de Carol compromete a Gacy. Claro. El recibo de fotos encontrado en su casa lo vincula a Tommy. La noche en que el chico desapareció, una joven trabajaba como cajera. Había estado en una fiesta del colegio. Quiso revelar unas fotos. De modo que anotó la orden
y desprendió el recibo. Lo puso en el bolsillo de la chaqueta que llevaba puesta. Pero la chaqueta pertenecía a Tommy. Tommy, espera. No olvides. Él se la había prestado horas No antes. tardaré. Muy bien. Gracias. Ella se la devolvió y olvidó sacar el recibo. Y misteriosamente, el recibo había terminado en el bote de basura de la casa de Casey. Sin duda, confirmaba el hecho de que el chico había estado en esa casa. El anillo de colegio también es incriminante. Pertenecía a un joven desaparecido el año anterior. Las licencias halladas en la casa pertenecían a varios muchachos. Algunos habían trabajado para Gacy. Todos habían desaparecido. Luego la policía descubre más durante un extraño encuentro. Audazmente, Gacy invita al equipo de vigilancia a desayunar. Gacy se creía más inteligente que la policía. Con eso estaba poniendo en práctica una maniobra de engaño. Aquí tengo pastel de manzana. Los detectives perciben un olor extraño que emana de la ventilación. Sí. Detectives, por aquí, vengan. Regresaron a la estación para verme y me dijeron, teniente, ese Gacy oculta algo raro en el entresuelo y hede como la morgue. Los detectives ejecutan inmediatamente una segunda orden de allanamiento. Esta vez el hedor es insoportable. Gacy ha anegado el entresuelo aunque el agua ya se ha absorbido. Lo que ocurrió fue que, al inundar el entresuelo, el hombre desbarató el sellado del terreno. Recreación. Emergen ahora fantasmas del pasado. Y bien, señor Gacy, ¿qué es lo Oficialmente arrestado, Gacy hace una confesión impresionante. Recreación. Bueno, de hecho es que... No solo mató a Tommy Bilow, sino que a docenas de jóvenes en un periodo de 6 años. Bueno, así es como sucedió Habló todo. específicamente sobre cómo los convenció para ir a su casa. Cómo los engañó para esposarlos. Y cómo los asesinó. En ese lado. Carol había visualizado a las víctimas sepultadas en un arco. 3, 4, 5. Los cuerpos estaban enterrados en una especie de arco en torno a las bases interiores de la casa de Gacy. Carol fue Eso es todo. precisa. Su primera información sobre la existencia de muchas víctimas resultó exacta. Los investigadores exhuman nada menos que 29 cadáveres en la propiedad de Gacy. La policía de Cook County y los forenses retiraban cadáveres del subterráneo y recuerdo haber estado abrumada, deseando que no fuese verdad. El periodista Todd Vessel del Journal and Topics de Des Plaines. La comunidad reaccionó en shock e incredulidad. John Wayne Gacy tenía la reputación de sujeto despreocupado. Tenía una empresa constructora y las oficiaba de payaso. Se le consideraba un sujeto entretenido. Después de identificar los cadáveres, los investigadores enfrentan una triste verdad. Joe me llamó después y me preguntó si lo había visto en televisión. Le dije, sí, lo vi. El detective explica que no hallaron el cuerpo de Tommy. Solo su chaqueta oculta en una pared. Desafortunadamente, El señor y la señora Billows quieren recuperar a su hijo. hicimos lo posible. Tráeme mi bolso, por favor. Me dijo Quiero que había mostrarle leído algo. un artículo sobre una mujer que ayudaba a gente Ya lo a vi. encontrar chicos desaparecidos. Lo encontré hace Me unos preguntó días. si podría hacer que ella viniera a Chicago para ayudar en la búsqueda. Y yo Al pensé, principio lo haré no con mucho entendí gusto. bien de qué se trataba, pero ahora... Ahora, como creyente, Kozensack contacta a la clarividente Dorothy Allison. Durante una semana, Dorothy Allison estuvo con nosotros en Chicago. Yo salí con ella cada día en mi auto y sus visiones eran continuas. Me decía, tenemos que seguir recorriendo el área hasta encontrar ciudades con letras dobles. Al cruzar el río Des Plaines, Dorothy siente la presencia de Tommy en la cercanía. Pero los caminos aledaños estaban bloqueados por la nieve.
Dorothy predice un día de la primavera en que los caminos estarán despejados y el río sin hielo. Escribió algo en una hoja de papel y dijo: "Este es el día en que hallarán el cadáver". La fecha era 9 de abril. Anticipándose 4 meses indicaba el día en que encontraríamos el cuerpo. Los detectives esperan encontrar más pronto al muchacho, y eso parece probable cuando otros cadáveres comienzan a aparecer. ...9 de abril de 1979, el día en que la clarividente Dorothy Allison dijo al detective Kozenczak que habría novedades. Yo estaba en mi oficina, sonó mi teléfono. Llamaban de la oficina del sheriff en Grundy County, Illinois. El teniente que hablaba me dijo: "Debe venir aquí, encontramos un cadáver, creemos que es del chico que están buscando". Repentinamente recordé la nota guardada. La busqué y comprobé. 9 de abril. Tal vez sea el mejor ejemplo de habilidad psíquica que he visto. Kozenczak se dirige a la escena en el vecino condado Grundy. Ve letreros de pueblos con letras dobles, tal como predijera Dorothy Allison. Descubre un edificio clausurado y antiguas bombas gasolineras que mencionó Carol Broman. Mucho de lo que dijo Carol era exacto, muy preciso. Carol había dicho que Tommy no se hallaría en Cook County. No estaba en Cook County en absoluto. Ese fue un gran acierto de Carol. Estos muchachos. Tenía razón en ese aspecto. El mapa de Cook County no le servía. El cadáver hallado en una ribera había estado cubierto por nieve varios meses. Los registros dentales confirmaron lo que las clarividentes ya sabían. Era Tommy Billows, la última víctima de Gacy. Recreación. Recreación. Gacy había envuelto el cadáver en una manta y después lo transportó 90 kilómetros al suroeste de Chicago hasta un puente sobre el río Des Plaines. Allí detuvo su vehículo, tomó el cadáver y lo lanzó al río. Toda vida sufre un dolor. Nadie está libre de eso. Pero hay dolores que uno no logra concebir y que podría tener que soportar. Eso para mí refleja lo que significó el caso de Gacy. En 1980, John Wayne Gacy fue acusado de 33 asesinatos y condenado a muerte. Fue ejecutado en 1994. Joe Kozenczak no se rindió hasta que detuvo a John Wayne Gacy y trabajó con clarividentes para asegurarse de lograrlo. En Nueva Jersey, la policía enfrenta su propio caso de asesino en serie, desesperada por detener a un loco antes de que cause más daño. Morris County, Nueva Jersey. Una extensa zona de pueblos suburbanos al oeste de la ciudad de Nueva York. Martes 23 de noviembre de 1982. La estudiante de secundaria, Mandy Simpson, sale del trabajo en un centro comercial lista para su vacación de Día de Gracias. Nadie la ve marcharse, ni oye sus gritos. Una hora después, la madre de Mandy se preocupa. Su hija siempre llega temprano a casa. Encuentra el auto de Mandy, su bolso y las llaves puestas. ¡Mandy! ¡Mandy! Es algo increíble, ¡Mandy! pero cierto. ¡Mandy! ¿Dónde estás?
Una unidad policial con perro rastreador responde enseguida a la alarma. El perro capta un rastro, pero este se desvanece a los pocos metros. El capitán detective Jim Moore, de la policía de Parsippany, abre el caso de persona desaparecida. Comenzamos estableciendo el patrón de la vida de la persona en cuestión. Y luego identificamos a toda la gente que esa persona frecuentaba. La policía determina que Mandy es excelente hija y estudiante ejemplar. Intentarlo, ¿verdad? Tranquila, apreciada y feliz entrenadora de porristas. ¿Lista? Mandy Simpson no se iría de su hogar. 1, 2, 3. Al día siguiente, encuestamos a los empleados del centro comercial. Hicimos preguntas sobre la tarde anterior. ¿En algún momento notó algo que le llamara la atención? Así es, de hecho, vi algo el otro día. Cuando me marchaba, Una mujer que había estado en el estacionamiento recordó haber visto a un individuo de cabello castaño que estaba al volante de un modelo antiguo de Chevrolet, no muy lejos del auto de la chica desaparecida. Su aspecto era algo atemorizante. Esto fue antes que Mandy saliera. Pero la mujer no vio la matrícula. Proporcionó un retrato hablado, pero esto no permitió una identificación inmediata. 2 días después es Acción de Gracias. Para la clarividente de Nueva Jersey, Nancy Orling Weber, comienza un feriado normal. Cuando era niña, sabía las cosas antes de que ocurrieran. Imaginaba que la radio estaba encendida y escuchaba una noticia. Llegaba mi madre del trabajo y yo decía, «¿Adivina quién ha nacido?» o «Adivina quién murió». Ella lo comentaba con todos y luego me decía, «¿Estás loca?» Al poco tiempo aquello ocurría. Nunca supe cómo conectarme o desconectarme. No tenía control sobre ello. Nancy ha aprendido a vivir con lo inesperado, como el caso de Mandy Simpson. Hola, recibí la llamada de una mujer que había conocido brevemente. Me dijo que una amiga de mi hija desapareció. ¿Podría visualizar algo? ¿Podría decirme algo? ¿Ella está bien? Inmediatamente tuve visiones. Recreación. Fueron visiones que traté de rechazar en mi mente porque eran horribles. Eran imágenes que solo duraban fracciones de segundo. Sí, entiendo muy bien. Demasiado fugaces para identificar personas o lugares. Solo un nombre. Mandy. Bien, sí, no supe dónde. No lo distinguí. Pero inmediatamente se configuró un rapto en mi mente. También vi las horrendas imágenes mentales de una víctima, torturada, violada, asesinada y arrojada brutalmente a un depósito de agua. Pero antes que Nancy pueda contactar a la policía, el peor temor de todos se convierte en realidad. Un residente en la localidad de Randolph Recreación. encuentra un cadáver. Eran unos viejos estanques de cemento. No sé exactamente en qué se usaban, pero habían estado abandonados durante años y no prestaban servicio, aunque aún contenían agua. Ella estaba en uno del medio. La habían apuñalado varias veces. Los investigadores no encuentran armas, nada que lleve a un sospechoso. Recreación. El médico forense de Morris County confirma que es Mandy Simpson. Ciertas heridas demuestran que Mandy luchó por su vida. Había sido atacada sexualmente y sangró hasta morir, herida repetidas veces con un cuchillo de caza. La policía retiene detalles claves para separar datos útiles de datos inútiles. Recibimos algunas llamadas del público con algunos datos, pero ninguno tenía valor práctico. Realmente no teníamos pista alguna de seguir en esos días. Nancy se reúne entonces con un antiguo amigo, el detective Bill Hughes.
omiten lo esencial. Se lo dije directamente. ¿Por qué mienten los periódicos sobre la víctima? Publica lo que informamos. Sé muy bien de lo que... Siendo integrante de otro departamento, Hughes no está en la investigación. Alguien tiene que desmentir esto. No supe de qué estaba hablando. Creía que se había divulgado todo sobre el caso. Yo le expliqué. Ella fue violada, fue torturada horriblemente. Y estaba desnuda. Ella no estaba vestida. La prensa no estuvo ahí, pero creo que nosotros... Pero Nancy no sabe quién lo hizo y su información se suma a una larga lista de datos, incluido el de un hombre de cabello castaño que conducía un antiguo Chevrolet. Los patrulleros no dejan de buscar ese auto. Controlan a varios hombres en viejos Chevys que responden a la vaga descripción disponible. Pero si los documentos del auto están bien y no hay razón para justificar un registro, la policía debe dejarlos ir. La gente de las comunidades vecinas estaban nerviosas y preguntándose hasta cuándo se prolongaría la situación sin haber resultados. Tenemos un auto sospechoso. 5 de diciembre de 1982. 2 semanas después del asesinato de Mandy Simpson. Otro auto abandonado en un camino oscuro en Morris County. Atención 228, proceda con cautela, apoyo en camino. Nuevamente un bolso en el asiento. Llaves en la ignición. Y ningún rastro del conductor. Casi al mismo tiempo, en una parada de la Interestatal 80, un camionero trata de descansar un poco. Recreación. Escuchó golpes en la puerta. Cuando reacciona, oye una voz de mujer. ¡Socorro! Por favor, ayúdeme. ¿Qué ocurrió? Ha sido apuñalada en el pecho y sangra abundantemente. Eso es. Pediré ayuda. El camionero utilizó su radio y llamó pidiendo ayuda. Atención a quien me escuche. Una mujer fue atacada. La mujer está agonizando. El misterioso asaltante ha atacado otra vez. Yo presentía que iba a ocurrir. Sabía que intentaría matar de nuevo a alguien. Este podría ser el primer gran avance en el caso si la víctima sobrevive. Tres semanas después de la muerte de Mandy Simpson, Tina Finnegan, de 20 años, lucha por su vida tras haber sido apuñalada. Sin embargo, muere camino al hospital. La policía tiene que informar a los padres de otra joven que su hija ha sido asesinada. Sin testigos, los investigadores necesitan evidencias para encontrar al asesino. Técnicos en la escena del crimen recuperan una impresión palmar del auto de Tina. Pero será de poca ayuda hasta tener un sospechoso. También recuperan una impresión de neumático. Igualmente, solo será útil cuando tengan el auto del sospechoso para compararla. El camionero recuerda haber visto un Chevy Impala de los 60 azul o verde que se marchaba. Es similar al visto cerca del auto de Mandy Simpson, pero nuevamente falta la matrícula. El fiscal de Morris County cita a reunión a una fuerza de tareas especiales. Asisten policías estatales y locales de todo el condado. En esa reunión, el detective Bill Hughes y yo nos unimos en equipo. Quiero hablar con ella de nuevo. Tratábamos de dar una orientación al caso cuando Hughes me dijo que había una mujer que tenía experiencia en casos similares. Con éxito. Entonces le dije, ¿qué tiene ella de especial? Bueno, ella es una clarividente. ¿Qué te parece eso? Yo me mostré algo escéptico, quizás algo más que un poco, pero voy a intentarlo. Pensé en esa ocasión, mantener una mente abierta puede ser verdad y tal vez eso sirva. Esta joven está... Nancy relata sus impresiones del caso Mandy Simpson, dando información sobre el ataque no revelada a la prensa. Estaba en un lugar... Acuerdan trabajar juntos. Podría ser. Nancy prefiere visitar la escena del crimen. Su idea es inspeccionar. No le basta quedarse en un cuarto reflexionando sobre cosas. Tiene que salir y ver lugares.
Subimos a mi auto y le dijimos a Nancy que la llevaríamos a las escenas de los crímenes, pero que no le diríamos exactamente dónde y cómo ocurrió todo. Queríamos saber qué captaba. En el aparcamiento del centro comercial, Nancy identifica el lugar exacto en que Mandy Simpson dejó el vehículo. Comenzó a describir cosas. Exactamente aquí. Dijo que el sujeto había estado sentado en su auto aparcado largo rato, esperando a su víctima. Nos dio una descripción del hombre involucrado y del auto que conducía. La sacó violentamente. Todo lo que describe concuerda con lo que saben hasta el momento. Ella forcejeaba. Luego, los detectives la llevan al sector en que se encontró el cuerpo de Mandy. Weber pide revisar sola. Nancy fue directamente al lugar en que quedó la primera víctima. No tuvo vacilaciones, fue asombroso. Llegó a esa zona. Allí sintió lo que la víctima había padecido entonces. Es casi como ocupar la mente de la otra persona cuando se está perpetrando el crimen. ¡Por favor! ¡Suéltame! Momentos muy difíciles para Nancy. Está en la mente de una joven aterrada que sabe que morirá. Es muy intenso. Es un esfuerzo que hago por la víctima. Me convierto en ella, para aliviar algo su terror extremo, sencillamente acompañándola en su dolor y angustia. Es igual que estar con quien sufre y decides tomarle la mano. Estaba viendo al asesino. Luego ve algo más. No sé cómo me enteré de su nombre. Un momento. Tal vez eso siempre será un misterio para mí. Les dije haber visualizado un hombre llamado James. Su apellido empezaba con K y terminaba con Ich o algo como eso. K, bla, bla, Ich. Tiene varias sílabas, de origen polaco. Nancy también cree que el sospechoso vivió en Florida. Es impresionante. Ella logra imágenes de lo que ocurrió exactamente. Estoy segura. Y ahí está uno tratando de tomar notas como siempre. Mientras observas sus reacciones al mismo tiempo, te distraes a menudo, claro, porque es fascinante verla trabajar. Llegan a la escena del crimen de Tina Finnegan. Supo exactamente dónde el auto dejó la carretera. No había manera de que lo supiera antes. Él la sacó del auto. Es semejante a ver una película a veces. Y otras veces es como ver pequeños fragmentos de un film, rápidas secuencias. Nancy procedió a describir exactamente cómo había ocurrido el crimen y la gran pelea que había dado la víctima. Ella luchó contra él. Y él terminó apuñalándola en el pecho y escapando. Habitualmente tengo el elemento de una imagen, una sensación, de una semilla que germina, si logro cultivarla. Trabajar con la policía me ayuda a cultivarla. Estoy viéndolo. Mientras Nancy va armando el rompecabezas, ve más detalles del sospechoso. Nació en esta zona, en Morris County. Vivió aquí cerca, creció aquí. Detecta un arresto previo en el sur. Estuvo preso en Florida por asesinato. Vaya, salió en libertad condicional. No me pregunten por qué. Ponte de pie. Nancy cree que el sujeto regresó a Morris County y que trabaja ahora en un taller mecánico. Deben encontrarlo. Sabíamos que estábamos tras alguien que iba a matar hasta que lo detuviesen. Hasta ahora, el asesino en serie ha eludido a la policía, pero una inusual confrontación con una clarividente alterará su suerte para siempre. La clarividente Nancy Orling Weber colabora con la policía de Nueva Jersey para atrapar a un asesino. De eso estoy seguro. Los detectives están ansiosos por compartir la información de Nancy con sus colegas. Disculpen, ¿quién es ella? Pero hay tropiezos. Ella viene a colaborar. Algunos agentes encargados del caso rechazan la idea de incorporar clarividentes. ¿Eso crees tú? Creo que es muy complicado para la policía, que debe ser muy práctica en sus funciones. Solo los hechos, señora, ya saben. Les resulto extraña.
Decidida a hacer lo que pueda, Nancy llama a sus pupilos con quienes trabaja para desarrollar los dones psíquicos que poseen. ¿En qué estaba pensando? Es la única vez que he hablado sobre un caso en que trabajo con alguien. Excepto la policía. Les dije, necesito ayuda. ¿Hay alguna imagen en el cielo? Forman un equipo y piden guía espiritual para ejercer alguna influencia en el asesino. Quiero que ustedes sientan el terror. Devuelvan a James K. bla 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 H. Es decir, el asesino que tanto dolor ha causado. Que sientan lo que hizo sufrir a las mujeres. Deténganlo. Háganlo caer. Al día siguiente recibí una llamada de Jimmy Moore diciendo, Nancy, ¿qué has hecho? Moore explica que la noche anterior, un vecino llamó al 911 y fue llevado a un hospital de la zona. Eso duele, ¿verdad? Sí. El hombre se llama James Kodatich. Kodatich llamó al 911 y pidió ayuda urgente. Cuando llegaron a su casa, tenía una herida de cuchilla en la espalda baja. Que sientan lo que hizo sufrir a las mujeres. Las dos víctimas habían sido apuñaladas. Al parecer, su herida es autoinfligida. Los investigadores notan su semejanza con el retrato hablado. Kodatich hace un confuso relato sobre un motorista loco que lo desvió del camino y después lo apuñaló. Dice que el atacante encaja con la descripción del sujeto que mató a las dos jóvenes. Un tipo desastrado. Se sentía acosado. Intentó hacerse pasar por una víctima más, desviando la atención de la policía. Provocó el efecto contrario. Los investigadores habrían necesitado una orden para revisar el auto de Kodatich, el sospechoso, pero como él manifestó ser una víctima, la orden no hacía falta. Los técnicos encuentran sangre y cabellos de Mandy en el auto junto con fibras de la chaqueta de Tina Finnegan. El dibujo de los neumáticos coincide con la huella encontrada cerca del auto de Tina. Sal de ahí ahora. Como lo señalara Nancy Orlin Weber, Kodatich había matado antes, 2 veces en Florida. En condicional por buena conducta, había regresado a Morris County y trabajaba en un taller mecánico. Tomé nota de todo lo que Nancy me dijo, y cuando el caso terminó, pude sentarme a leerlas con calma. Acertó en todo. Esperen un momento. Florida. Nancy me convirtió en un creyente, y no vacilaría en emplear un clarividente en otra situación en el futuro. No me sorprendió mucho. Pensé que toda la información que Nancy nos proporcionaba sería verificada cuando atrapáramos al sujeto. Satisfacción, creo que es la palabra que va mejor. Un monstruo fue retirado de las calles, tal vez gracias al ruego psíquico de Nancy. Creo que circulamos con una amplia información que no apreciamos conscientemente, pero que igual penetra en nosotros y algo usamos. Me parece que toda la información que di en ese caso activó una energía. Los pensamientos son muy poderosos y energéticos en este mundo. La fiscalía acusó a James Kodatich del rapto, asalto y asesinato de Mandy Simpson y el rapto y asesinato de Tina Finnegan. Fue hallado culpable de todos los cargos y sentenciado a prisión perpetua. Carol Broman y Dorothy Allison ayudaron a la policía de Chicago a resolver el peor caso de asesinatos en serie en la historia del país. Me alegra. Ayudó a investigadores de Nueva Jersey a detener a otro asesino que iniciaba una macabra carrera. Al extremo que... Fue en 3 clarividentes dispuestas a soportar un terrible dolor emocional para ayudar a la policía en todo lo posible.